Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos del 32 al 42. Si lo encontramos, hermanos, nos ponemos de pie, por favor. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 10, versículo 32. En estos versículos va a estar basada la predicación de esta mañana. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Los jóvenes pueden pasar a su clase, por favor. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Pues damos gracias a Dios que nos permite estar aquí, que nos da la oportunidad de seguir estudiando este libro. Y pues vamos a orar porque ya se me olvidó todo lo que había estudiado. Padre Santo, Señor, Dios, te alabamos, Dios. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me das de estar en este lugar, Señor, y te pido que obres y que tu palabra, Señor, sea expuesta fielmente, Señor, y que seas tú quien hables, Señor, en esta mañana, y que podamos aprender o podamos reconocer tu palabra y atesorarla en nuestros corazones, Señor, y ponerla en práctica esta mañana, Dios. Te agradecemos y nos ponemos en tus manos esta mañana, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Pues
Estamos estudiando una vez el libro de Mateo, seguimos con Mateo capítulo 10. Hemos visto cómo el Señor al principio de este capítulo envió a sus discípulos, seleccionó a sus discípulos, los envió a predicar el Evangelio, les envió ciertas advertencias, y en este pasaje estamos viendo las marcas verdaderas de un discípulo, y estamos viendo la segunda parte esta mañana. Pues hace 2 semanas vimos la primera parte de los versículos 24 al 31, y esta mañana vamos a seguir con los versículos 32 al 42. Vimos la semana pasada vimos 2 marcas o 2 características de un verdadero discípulo, y hemos visto que un verdadero discípulo imita a su maestro y un verdadero discípulo no teme al mundo. Veíamos las características o las razones por las cuales un verdadero discípulo no teme al mundo, y era porque confía en que Dios le revelará todas las cosas, porque teme mucho más a Dios y porque recuerda que Dios le guarda, que Dios le protege, como veíamos en los versículos 28 al 31. Y el día de hoy vamos a continuar con el punto número 3, que es un discípulo confiesa a Cristo. Si vamos de nuevo a Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Veníamos de los versículos 29, 30 y 31, en la que Jesús nos recuerda, nos explica que nosotros tenemos más valor que ciertos pajarillos. Entonces viene Jesús dándonos estas características o estos consejos: que no temamos al mundo, que no temamos a otros, que confiemos más bien en Él, en el Señor. Y en base a eso es que llega a decir en el versículo 32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y estamos hablando aquí en este versículo, la palabra cualquiera que me confiese, está hablando de todas aquellas personas que dicen ser sus discípulos o que dicen que son creyentes, que han confesado una fe en Jesús. Cualquiera de ustedes que dice que es creyente y que le confiese delante de los hombres, Jesús también le confesará delante del Padre que está en los cielos. Entonces, la palabra cualquiera quiere decir todos aquellos que dicen que son creyentes, todos los que dicen que son cristianos, aquellos que se identifican con Cristo. ¿Y por qué dice esto? Dice, o sea, cualquiera de ustedes que dice que es creyente, que le confiese delante de los hombres, Cristo también le va a confesar delante de su Padre que está en los cielos. ¿Por qué dice esto Jesús? Cualquiera, pues, que dice que es cristiano, tiene que confesarle. Ahora, ¿qué es confesar? ¿Qué quiere decir? Cualquiera que confiese a Cristo delante de los hombres, el Padre le confesará. Podemos entender o pensar que una persona se ponga en la calle y diga: yo sigo a Cristo, yo conozco a Cristo, o yo sigo a Cristo, soy un cristiano. Y aunque eso es literalmente confesar a Cristo, no es eso a lo que se refiere Jesús, sino que es algo más allá. Porque no solamente es reconocer el Evangelio, no solamente es reconocer las verdades de la Biblia, porque muchas personas que no son cristianos o que no se identifican con Cristo han leído la Biblia y han entendido hasta cierto punto el Evangelio, pero no realmente lo creen. Santiago 2:19 que nos dice que los demonios reconocen que Dios es uno, pero los demonios no se identifican con Cristo, ellos no alaban a Cristo, no adoran a Dios. Confesar a Cristo es algo mucho más que simplemente decir:
yo soy cristiano. Y si vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9, Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, confesar a Cristo es mucho más allá que decir yo soy cristiano, o yo he leído la Biblia, o yo sé acerca de Cristo. Confesar a Cristo es tener una convicción en su corazón que le guía a vivir una vida en devoción a Cristo. Un verdadero cristiano hace evidente su confesión ante el mundo cuando vive una vida de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y que tiene un testimonio diferente, un testimonio de un nuevo nacimiento. De manera que confesar a Cristo no es nada más decir con sus palabras, sino que es que vivamos para el Señor. Que vivamos para el Señor de una manera que las personas nos identifican. La gente nos ve y dice, ¿por qué tú eres diferente a los demás? ¿Por qué tú no actúas como los demás? ¿Por qué tú no dices mentiras? ¿Por qué tú no dices malas palabras? ¿Por qué tú te comportas de esta manera? ¿Por qué tú no tienes temor ante el COVID? O ante la muerte. Confesar a Cristo o confesar a Dios es confesarlo con tu vida, con tus actos, con todo lo que tú haces. Y confesarlo con una vida de devoción, que si esa vida de devoción te lleva a una persecución, tú estás dispuesto a aceptar esa persecución, estás dispuesto a aceptar esos problemas que vienen en tu vida. De manera que un creyente, un discípulo que confiesa a Cristo, lo demuestra con sus actos, incluso si esos actos o si su devoción lo lleva hasta la muerte. En los tiempos después de que Cristo ascendió a los cielos, hubo una gran persecución sobre los cristianos en el Imperio Romano. Y en los años aproximadamente 98 o 100 después de Cristo, había un emperador llamado Trajano. Este emperador mandó a una persona a la provincia de Bitinia, norte de Asia, a exterminar a la secta de los cristianos. Este hombre le escribió una carta al emperador para explicar por qué no había podido erradicar esa secta. Y le decía que había probado con arrestos, con multas, encarcelamientos, golpes, torturas y varias formas de ejecución a fin de obligar a las personas a renunciar a Cristo y a que ofrecieran incienso al César como acto de adoración. Con el fin de excusarse y de excusarse ante el emperador, este hombre declaró: aquellos que son realmente cristianos no se les puede obligar a hacer uno de estos actos. Él decía, es que los cristianos no les puedes obligar a adorar a otra persona. No importa qué les hagas, no importa qué les tortures, no importa de qué manera les afectes. Estas personas siguen siendo fieles ante Dios. De manera que una persona que era un romano, un pagano, entendía que un verdadero creyente no podía quebrantar su convicción y no podía dejar de ser fiel ante el Señor. Estas personas confesaban a Cristo sin decir palabras, simplemente con decir, no queremos adorar a César. De esa manera ellos adoraban a Dios, de esa
manera ellos confesaban a Cristo. Y la gente, el mundo los reconocía y decía, es que ellos son cristianos, por eso no puedes tú obligarlos a adorar al César. Solamente un verdadero creyente puede confesar a Cristo sin importarle las consecuencias de esos actos. Solamente un verdadero discípulo puede confesar a Cristo sin temer a las consecuencias, sin temer a los problemas. Un ejemplo de una devoción o una fidelidad a Dios la vemos en el libro de Daniel, capítulo 3. Si vamos a ver Daniel, capítulo 3, versículos 14 al 28, vemos la historia de 3 jóvenes que fueron valientes. Dice Daniel 3, 14 al 28. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos y sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él les dijo, he aquí, yo veo a 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, y envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Vemos aquí un ejemplo de 3 jóvenes, 3 hombres que tenían una fidelidad al Señor, que confesaban su fe en Jehová, tanto así que no les importó morir en el fuego ardiente. De manera que incluso los reyes dijeron, bendito sea el Dios Altísimo.
Cuando nosotros, hermanos, confesamos a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio, la gente lo nota y la gente ve que somos diferentes. Y eso, hermanos, sirve para que los que no son creyentes, la gente que no conoce a Dios, ahora conozca a Dios y vengan ante Él. Los verdaderos discípulos de Cristo no temen al mundo y confiesan a Dios sin importar las consecuencias. Y esto no quiere decir que no vayamos a tener debilidades o que no vayamos a caer. Ciertamente, como cristianos, como hombres, como humanos que somos, puede haber una debilidad y puede haber una caída en nosotros, pero eso no quiere decir que no seamos verdaderos creyentes. Y quisiera ver el ejemplo de Pedro en Mateo 26. Mateo 26, del 73 al 74. Conocemos la historia de cómo Jesús le había dicho a Pedro, tú me negarás. Y Pedro le dice, no te negaré, aunque fuera lo último que hiciere. Pero vemos en el versículo 73 de Mateo 26, dice, un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, y enseguida cantó el gallo. Conocemos por el resto de la Escritura que Pedro fue un fiel seguidor de Cristo, fue un fiel apóstol de Dios. Tanto así que él llegó incluso a morir también crucificado por ser un seguidor de Cristo. Pero esta situación en la que Pedro se encontraba fue una situación de debilidad, una situación en la que él cayó ante lo que estaba a su alrededor, ante las personas que estaban a un lado de él y que le acusaban. Pero después de eso, la Biblia nos dice que en el versículo 75 que él lloró amargamente porque había un conflicto en su corazón, había un conflicto en él, de manera que él estaba triste, decepcionado de sí mismo, porque él había negado al Señor cuando un tiempo atrás él había dicho que no lo iba a negar. Y vemos que después él se reivindicó y él confesó a Cristo y él predicó el Evangelio incluso después del Pentecostés, compartió el Evangelio a muchas personas, incluso muchas personas creyeron. De manera que un seguidor de Cristo confiesa a Cristo, confiesa que le sigue, no solamente con sus palabras, sino también con su vida. Y aunque tenga momentos de debilidad, esos momentos, un verdadero creyente no va a permanecer en negación. Un verdadero creyente no va a permanecer siempre diciendo, no. A su debido tiempo esa persona va a ser valiente y tiene que expresar ante el mundo que es un seguidor de Cristo. Porque un verdadero creyente confiesa a Cristo realmente. Dice aquí, los creyentes pueden ser silenciados por mucho menos que la persecución. A veces la simple vergüenza o burlas han cerrado muchas bocas cristianas. A veces es más fácil hacer frente a despiadadas lesiones físicas por parte de un gobierno hostil que enfrentarse a familiares y amigos incrédulos que nunca nos harían un daño físico. Pedro negó al Señor, pero no pudo vivir con su negación. Su corazón estaba destrozado porque de modo tan terrible había entristecido y fallado a su Señor. Aun cuando hemos confiado en nuestro Dios, y si fallamos en no confesarle, podemos venir a Él y Él nos perdona.
Es lo que vemos en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De manera que un verdadero creyente no puede vivir con una negación por siempre, porque su conciencia no podrá permitirle vivir en negación. La confianza, pues, es que cuando confesamos a Cristo, cuando vivimos una vida con un testimonio que confiesa a Cristo, un día estaremos delante del Padre y Cristo nos confesará delante de Él. Cristo dirá, esta persona es un creyente, esta persona ha confiado en mí, y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, o esa es nuestra, sí, la esperanza o la paz que podamos llegar a tener, que cuando confesamos a Cristo, incluso si fallamos y pedimos perdón al Padre, un día estaremos delante del Padre, delante de su presencia, como dice este versículo 32, que cualquiera que le confesara delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Un verdadero discípulo de Cristo le confiesa no solamente con sus palabras, sino con su vida, con su testimonio. Y todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Pero tenemos también ahora el versículo 33, que es lo opuesto. Dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Sabemos que Pedro le negó a Cristo en un momento de debilidad, pero él pidió perdón y se reivindicó en frente a su Señor. Pero aquellas personas que niegan a Cristo no son la gente que está fuera en el mundo y que se la pasa diciendo Dios no existe, o yo soy ateo, o yo soy no sé qué, yo no creo en Dios. A eso no se refiere este pasaje. Este pasaje se refiere a las personas que dicen que son creyentes, pero que no confiesan a Cristo con su vida. Cuando nosotros decimos que somos creyentes, pero guardamos silencio ante las personas que nos rodean, de manera que aún la gente que ni nos conoce, ni siquiera puede llegar a imaginarse que somos cristianos, cuando no damos un testimonio, cuando no hablamos de Cristo, cuando no tenemos una vida rendida a Dios, estamos negando a Cristo. De la misma manera en que el confesar a Cristo va mucho más allá de decir unas palabras, negar a Cristo no solamente es decir que no creo en Cristo. Un verdadero creyente que confiesa a Cristo va a ser evidente ante la sociedad por su manera de vivir. De la misma manera, una persona que niega a Cristo va a ser evidente ante los creyentes por su manera de vivir. Si tú dices que eres un creyente, pero no vives de acuerdo a la voluntad del Padre, de acuerdo a la voluntad de las Escrituras, si tú hablas de la misma manera que vive el mundo, si tú vives de la misma manera que vive el mundo, tú estás negando a Cristo, aunque tú digas, yo he leído la Biblia, yo conozco el Evangelio, yo conozco la Biblia. Si vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, se nos dice muy claramente, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si una persona dice que es creyente, pero no vive conforme a la palabra, no obedece al Padre, no tiene evidencia pues de un verdadero nacimiento, está negando a Cristo.
Este pasaje no se refiere a aquellos que son ateos o que rechazan a Dios, sino a todos aquellos que dicen que son creyentes o que decimos que conocemos al Padre, pero que no tenemos una vida de sumisión, de adoración al Padre. Y Jesús lo dice de muchas maneras en el Sermón del Monte. Si vamos a Mateo capítulo 7, Jesús hace mucha diferencia entre los que son y no son verdaderos creyentes. Mateo 7, versículos 13 al 14, nos habla de aquellas personas que entran por la puerta estrecha. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si seguimos leyendo, ahí mismo nos habla del fruto. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús, en el Sermón del Monte, da muchas evidencias de quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no son verdaderos creyentes. Los conoceréis por sus frutos, por su testimonio, por las obras que ellos hacen, por la manera en que ellos viven. Todo lo que nosotros hacemos, toda la manera en que tú vives, es un fruto, sea bueno o sea malo, estés consciente o no estés consciente de ello. Todo lo que nosotros hacemos es un testimonio para los de afuera, sea bueno o sea malo. Y por los frutos o por lo que nosotros produzcamos, será conocido que somos o no somos creyentes. Ahí mismo Mateo 7, versículo 24, nos da otra enseñanza. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Un verdadero creyente es aquel que toma la palabra de Dios y la aplica a su vida. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, es como si hiciéramos una casa sobre la roca. Estamos viviendo sobre la roca que es Jesucristo, sobre algo firme, la palabra de Dios. Pero cuando tú dices que eres creyente, pero no aplicas la palabra a tu vida, tú das una impresión al mundo y tú tienes una casa muy bonita, pero no tiene cimientos, no tiene raíz. Y cuando vienen las pruebas, la tribulación se cae. Jesús mismo también lo explica en la parábola del sembrador. Aquella semilla que cae en el terreno pedregoso, que parece que tiene vida, pero cuando viene el sol, cuando vienen los problemas, como no tiene raíz, se seca y se muere. Un verdadero discípulo de Cristo confiesa a Dios con su vida. Y una persona que dice que conoce a Cristo, pero que no confiesa a Dios con su vida, probablemente no es un verdadero creyente. La marca distintiva de ser un discípulo verdadero de Cristo y por lo tanto de confesar a Cristo es ser como Cristo, nuestro Señor y nuestro Maestro. Como les comento, este pasaje cuando dice: si no le confesamos, seremos negados ante el Padre, se refiere a aquellos que dicen que son creyentes, pero no viven de acuerdo a la Escritura, no tienen una vida
una convicción en sus vidas de que han entregado su ser a Cristo, su vida ante Dios. Vamos a ver igualmente en Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No todas las personas que dicen, Señor, yo te conozco, son verdaderamente cristianos. No todas las personas que dicen, que conocen la palabra, que conocen a Cristo, son verdaderamente creyentes. Una vida que confiesa a Cristo es evidente con nuestra manera de vivir. Ese es el contexto de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26, cuando dice Santiago, tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Santiago 2:14 dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta por sí misma. Esto no quiere decir que seamos salvos por nuestras obras o por lo que hagamos, pero quiere decir que si tú tienes fe, tu fe se va a evidenciar por tus obras. Todas aquellas personas que son verdaderos discípulos de Cristo y que confiesan a Cristo, tendrán una vida de obediencia, de sometimiento al señorío de Cristo. Y esa es la enseñanza, que si tú dices que eres creyente, tienes que confesar a Cristo con tu vida. Entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en conformidad con el mundo? ¿Tenemos vidas que vayan de acuerdo a los estándares morales de la palabra de Dios o vivimos vidas de acuerdo a lo que el mundo dice y hace? Nosotros, hermanos, somos llamados a confesar a Cristo con nuestra vida, y esto quiere decir a que estemos examinándonos día tras día para ver si de verdad estamos confesando a Cristo con nuestras acciones. Es por eso que 2 Timoteo 2:15 dice que procures con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es por eso que dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como una persona que es un obrero de Cristo. Ese también es el contexto de Filipenses 2, 12 y 13. Porque dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor no quiere decir trabaja para que seas salvo, haz estas obras para que seas salvo. No, sino que con diligencia busquemos estar aprobados delante del Señor. Examinémonos a nosotros mismos y veamos si estamos confesando a Cristo o no con nuestra vida. Porque si tú dices que eres creyente y dices que conoces la Escritura, pero no la aplicas a tu vida, no la vives, vas a ser como aquellas personas que están en Mateo 7, versículo 22,
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Señor, ¿cuántas veces te hice el aseo aquí en la iglesia? ¿Cuántas veces compartí en la escuela dominical con los niños? ¿Cuántas veces toqué en alabanza? No importa lo que hagamos, si tú no vives la palabra, si tú no vives de acuerdo a los estándares de Cristo, tristemente, en el día del juicio, el Señor te va a decir, nunca te conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si tú no vives conforme a la Escritura. Y eso es lo peor, hermanos, que habiendo escuchado la palabra, habiendo escuchado el Evangelio, un día vamos a estar delante del Señor y vamos a comparecer ante el gran juez y Señor. Y Cristo va a estar a un lado de Él y te va a ver. Y si tú le confesaste con tu vida, Él te va a confesar ante el Padre y te va a reconocer. Pero si no le confiesas con tu vida, Él te va a decir, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no está hablando de gente que rechaza a Dios, estábamos hablando de personas que dicen que son creyentes, pero que no viven de acuerdo a su palabra, que no vivimos la verdad. La pregunta es, ¿qué provocan en ti estas palabras al conocer que un día estaremos frente al gran juez y compareceremos delante de Él? ¿Qué va a decir Cristo de ti? ¿Te va a confesar frente al Padre? ¿O te va a decir, nunca te conocí? Es por eso que la vida de un creyente se distingue por ser una relación con Dios, una comunión con el Padre. Si no tenemos una comunión con Dios, ¿cómo vamos a conocerle? ¿Cómo vamos a conocer su voluntad, su palabra? Hermanos, somos llamados a vivir el Evangelio, a vivir una vida de sometimiento al Padre, de manera que le adoremos, que le glorifiquemos conforme a su palabra. Es por eso que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió de Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y lo que viene a la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practique la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el testimonio que la gente tiene de ti? ¿Qué es lo que la gente tiene de ti o piensa de ti? Ah, él dice, él es un hermano. ¿Por qué? Pues es que él dice que es hermano. No, es que él no vive como nosotros, por eso él es diferente. Un verdadero discípulo de Cristo le confiesa con sus palabras y con sus acciones. Y toda su vida es un acto de confesión de Cristo para que los que no sean cristianos puedan conocer la gloria de Dios. Somos sus esclavos porque Él nos compró con sangre. Somos sus hijos porque Él es nuestro Padre. Somos su pueblo, somos su grey porque Él es nuestro gran pastor. Él es nuestro gran amo y nuestro gran maestro. ¿Tenemos una vida que se identifique con esto?
Y esto, hermanos, es para que meditemos o que nos examinemos a nosotros mismos cómo estamos viviendo, cómo estamos confesando a Cristo, si es que estamos confesando a Cristo, cómo estamos confesando a Dios si decimos que somos creyentes. Un verdadero discípulo de Cristo le confiesa con su vida. De manera que si tú dices que eres creyente, pero no apliques la verdad de la Biblia a tu vida, eres como aquel hombre que hizo una casa sobre la arena. Un día va a venir el juicio. ¿Y qué va a pasar con tu casa? ¿Qué va a pasar con tu vida? Si no eres creyente, si no vienes a Cristo, el Señor no te reconocerá, te negará delante del Padre. Y esa es la peor noticia que una persona puede conocer, que ser negado ante el Padre, ser negado ante Dios, porque irá en camino a la perdición eterna. Pero ¿qué dice Juan 6, 35? Al 37 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Si tú no sabes si eres creyente o no, si no sabes si estás en esa posición de estar aceptado o negado frente al Padre, ¿qué dice Jesús? El que a mí viene, no le echo fuera. Si tú tienes un deseo de conocer al Padre, si tú tienes un deseo de conocer a Cristo, si estás batallando en tu vida con mostrar a Cristo ante los demás, con confesar al Señor, Jesús nos dice, si tú vienes a Él, Él no te va a echar fuera. Si venimos a Él, el Señor nos capacitará con su gracia para poder mostrar una vida que sea conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Una vida que confiese a Cristo. De manera que si tú eres creyente, reafirma tu vida en el Señor y inspecciona tu vida para ver cómo estás confesando a Cristo. Y si no sabes que eres creyente o si no eres creyente, ven a Él. Él no te va a echar fuera. Él no te rechazará. Tienes una esperanza ante un Dios justo y airado contra el pecado. Jesús te dice, si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Quisiera leer una vez más Mateo 10 del 32 al 33, pero en una versión diferente, dice la Biblia latinoamericana. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Un día estaremos frente a el Padre en un juicio y todos seremos juzgados. Pero Jesús estará a un lado del Padre como tu abogado y te va a decir, yo te conozco. Yo sé que tú eres mi verdadero discípulo. Y esto no lo digo, hermanos, como para que pensemos y voy a hacer, no sé, tales y cuales obras, voy a hacer estas cosas para demostrar al mundo que soy un verdadero creyente y que el mundo vea que soy un hijo de Dios. Porque estamos cayendo otra vez en el Mateo 7, 21, 22 y 23. Gente que dice, yo hice esto, yo hice lo otro. No es por obras, no es por qué tanto puedas o no hacer, sino que cuando tú eres un verdadero creyente y vives y has dedicado tu vida al Señor, por consecuencia va a venir una vida que refleja al Señor. Así que no te preocupes tanto por qué haces o qué no haces, por qué imagen tienes a los demás o cómo te ven los demás. Preocúpate por conocer al Señor de verdad y entregar tu vida al Señor
y por añadidura vendrá lo demás. Como dice Efesios 2:10, andaremos en buenas obras que el Señor preparó de antemano. Pero esa es una consecuencia de tener una fe genuina. Así que preocúpate más por vivir una vida que le agrada al Señor, una vida dedicada al Señor, vivir para su gloria. Y automáticamente vendrán las obras que dice Santiago. Dice la pregunta, ¿qué provoca en ti estas palabras al conocer que un día estaremos frente al gran juez y compareceremos delante de él? Meditemos, hermanos, cuál ha sido nuestra vida. Meditemos cómo vivimos. Meditemos si realmente estamos viviendo una vida que glorifique al Señor, vidas rendidas a Él, vidas en las que cada uno de nosotros nos rendimos ante Él. Meditemos, hermanos, y que el Señor con su gracia nos capacite para confesarle delante de los hombres sin temor, sin miedo. Y un día, hermanos, la esperanza es que seremos reconocidos, seremos confesados por Cristo ante el Padre en un gran juicio. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, y nos guarde, nos capacite para vivir vidas confesando a Cristo. Continuaremos con los próximos puntos la próxima semana, hermanos, y oremos para terminar este tiempo. Padre Santo, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad del día de hoy escuchar tu palabra, del día de hoy saber que tú nos recibes con los brazos abiertos. Gracias porque sabemos y hemos conocido que si venimos ante ti, tú no nos echas fuera. Ahora, Señor, te pido que obres en nuestros corazones, que obres en nuestras vidas, para que podamos dedicarnos hacia ti, dedicarnos a ti, vivir vidas en sacrificio para ti, que seamos siervos que viven para tu gloria, que dejemos atrás el pecado, que vivamos de acuerdo a tu preciosa voluntad en tu palabra, Señor, que nos apeguemos a ti. Como dice Juan 15, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Padre. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a reconocer cuando hacemos lo malo. Ayúdanos a conocer cuando hemos pecado, Señor, y alejarnos del pecado, alejarnos de la maldad y buscar la santidad, Señor. Te doy gracias, Padre, porque si el día de hoy te has mostrado nuestras vidas y nos has salvado, Señor, ha sido solamente por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Y te pido que nos ayudes a examinar nuestras vidas. Pero también te pido que si alguien, Señor, aquí no es creyente, que si alguien tiene dudas, Señor, que venga ante ti, Señor. Que entregue su vida, que se rinda ante ti, Padre. Obra en su vida, obra en su corazón, que esa persona te pueda conocer, Señor. Pero que en todo momento, Señor, en todo tiempo, podamos confesarte con nuestras vidas, podamos vivir de una manera que te damos la gloria, que te damos la honra, Señor, con todo lo que hacemos, de manera que el mundo pueda ver que somos diferentes. Gracias, Padre, por la manera en que tú has obrado en cada uno de nosotros. Gracias porque nos has mostrado tu palabra, nos has enseñado, Señor, esta mañana. Ahora ayúdanos a aplicar estas verdades a nuestras vidas, Señor.
y que podamos ser hombres y mujeres cristianos que viven para ti y que no tienen temor al mundo, que no tienen temor a las consecuencias de confesarte, Señor, sino que seamos valientes y seamos cristianos, Señor, que viven para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. A ti te alabamos, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.